Me detuve en la calle cuando vi las luces intermitentes de la patrulla en el espejo retrovisor. Mi corazón se encogió con un presentimiento. Sabía que podía ser peligroso, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque soy negra. Y cuando el policía salió del coche, vi su mirada llena de desprecio. ¿Dónde está tu placa, señorita?, se rió. Le mostré mi tarjeta del FBI. Se rió aún más. 2 minutos después, ya estaba esposada. Estaba de pie en la acera, vestida con una chaqueta negra y unos vaqueros que ya me rozaban un poco las piernas, mirando los semáforos. La noche era tranquila, normal, casi invisible para quienes se apresuraban a volver a casa o seguían trabajando. La calle en la que me encontraba siempre estaba llena de gente, pero ahora parecía completamente desierta. Todo ese tiempo intenté no prestar atención a mi entorno, porque sabía que alguien me estaba observando. Por supuesto, no pensaba que eso me concerniera a mí, pero en mi interior sentía claramente cómo me invadía la ansiedad, como un frío que no podía detener. Miedo de verdad. El mismo miedo que siento cada vez que aparece la policía. Durante todos estos años había trabajado en el FBI, con el derecho y la posibilidad de sentirme protegida, pero en la calle ya no era tan fuerte como creía. Entonces vi las luces rojas y azules. Al principio pensé que era mi imaginación, porque las luces que parpadeaban en la distancia podían ser cualquier cosa. Estaba esperando el autobús, pero no era eso. Era un coche de policía. En ese instante supe que no era una casualidad. Se me ocurrieron varias posibilidades. La mayoría eran malas. Sabía cómo funcionaba, no importa quién seas, siempre parecerás sospechoso cuando tu piel es oscura y te miran con ojos llenos de recelo. Ya había tenido varios encuentros de ese tipo. Solo que esta vez no tenía muchas esperanzas de que todo saliera bien. El coche de policía se detuvo justo a mi lado. Cuando levanté la vista, lo vi. Salió del coche y empezó a acercarse. Era un hombre alto, de rasgos toscos. Había algo amenazante en su postura, aunque aún no había dicho ni una palabra. Sentí como los nervios empezaban a devorarme por dentro. Buenas noches, señora, dijo con voz grave y fría. No me dio ni siquiera la oportunidad de tranquilizarme. Ya sabía que me impresionaría con su actitud arrogante. ¿Qué hace aquí?, preguntó deteniéndose frente a mí y mirándome como si fuera algo malo. No respondí de inmediato. Para ser sincera, estaba tratando de ordenar mis pensamientos para no parecer demasiado emocional. Una vez más, como siempre, tenía que mantener la calma y mostrar toda la determinación que había perfeccionado en el trabajo. Estoy esperando el autobús, respondí, tratando de no mostrar nerviosismo en mi voz. Él no respondió a mi respuesta, sino que me miró aún más fijamente. Ya sabía que esa mirada ya no era normal. No había curiosidad ni cortesía en ella, solo una mirada fría y evaluadora que resaltaba mi piel oscura como algo extraño. Inmediatamente sentí que no se trataba de un control rutinario. Déjame verte, frunció el ceño, como si no entendiera nada. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Se me tensó el cuello. Todo mi interior reaccionó a esas palabras. Sabía que no se trataba de un simple control de documentos. Era otro caso en el que volvía a ser sospechosa. No podía dejarlo pasar. Tiene derecho a hacerme preguntas, pero tengo una tarjeta del FBI. Trabajo en esta organización y ahora solo estoy esperando el transporte. Intenté mantener el control y no asustarme. Pero su reacción no fue la que esperaba. Cogió mi tarjeta y la miró como si fuera una baratija, no un documento oficial. Y luego se rió, como si acabara de decir algo sin sentido. ¿Tú?
¿Agente del FBI? Seguro que solo quieres ser otra persona, ¿verdad? Me devolvió la tarjeta con una risa burlona e indiferente. Vamos, enséñame tu arma, si eres tan importante. En sus palabras no había nada más que desprecio y desdén. Me parecía que en ese momento sus ojos, sus palabras no estaban dirigidos a mí como persona, sino solo como un objeto que no merecía ningún respeto. Con el corazón latiendo con fuerza, me quedé delante de él, tratando de no entrar en pánico. Este policía me miraba como a alguien que no tenía ni derecho ni importancia. Quizás tienes alguna razón para estar aquí, comenzó a amenazarme. No sabía qué decir. Pero mi corazón me decía que tenía que hacerlo, que tenía que demostrarle que yo tenía derecho a estar allí, y no él. Miré su rostro rudo, donde cada expresión y cada movimiento parecían parte de un juego siniestro. Sabía que no buscaba la verdad, que su mirada y sus palabras no tenían la intención de ayudar o aclarar las cosas. Estaba allí para reafirmar su dominio y, en ese momento, yo me convertí en un simple objeto para su triunfo. Si fuera Blanca, ¿se habría reído así? Si fuera otra persona, ¿habría cuestionado mi palabra, mi lugar, mis derechos? Estábamos en esa calle vacía y, aunque todo parecía normal, sentí que mi vida se reanudaba a otro ritmo, tenso, pesado, frío. Y cada segundo se sentía como una batalla que no estaba preparada para ganar. Porque sabía que las reglas del juego no estaban de mi parte. El policía volvió a hablar y percibí aún más agresividad en su voz. ¿Crees que puedes engañarme con esta insignia? ¿Crees que eres mejor que yo por eso?, preguntó, inclinándose hacia mí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo y sentí que mi corazón comenzaba a latir a un ritmo frenético. Respiré hondo, tratando de no dejar que el miedo se apoderara de mí. ¿Debería simplemente dejarlo todo y marcharme? Si fuera Blanca, tal vez habría sonreído y seguido mi camino. Pero no podía irme así. No tenía derecho a hacerlo. Extendí la mano y le mostré de nuevo mi tarjeta del FBI, tratando de mantener la calma. Esto no es un juego y no estoy intentando engañarte. Soy un agente real. Quizás deberías comprobarlo de nuevo. Volvió a mirar la tarjeta, pero esta vez no se rió. Sus ojos se volvieron aún más maliciosos, como si no se tratara de una simple situación, sino de una oportunidad para humillarme aún más. Cogió la tarjeta en la mano, como buscando algo que pudiera confirmar que tenía razón. Pero no había nada que pudiera ayudarle. ¿Estás bromeando? Es una insignia falsa, dijo. Y aunque no se atrevía a decirlo directamente, sentí que sus palabras tenían un único objetivo: humillarme aún más, hacerme dudar de mi importancia. No podía soportar más el caos en mi cabeza. Había trabajado mucho para ser fuerte y ahora él me menospreciaba literalmente por mi raza. No podía permitir que él ganara en esta situación, no podía permitir que sus opiniones y prejuicios determinaran mi lugar en el mundo. No tenía derecho a retroceder. No podía ser débil. Era mi momento y tenía que actuar, aunque cada nervio de mi cuerpo gritara de miedo. Esto no es falso. Soy un agente real. Y tú tienes la obligación de respetarlo. Ahora quiero que vuelvas a poner el arma en el estuche y me liberes. Mis palabras sonaron frías y decididas, pero por dentro apenas podía mantener la compostura. Él no se movía. Me miraba como midiendo cada parte de mi cuerpo, buscando una debilidad, buscando una razón para continuar con su juego. Y entonces noté un cambio en su expresión. Era un pequeño detalle, pero importante. Sus dedos aflojaron ligeramente el agarre de la pistola. Su mirada se volvió menos segura. No sabía si era su voz interior o su miedo real, pero ya no estaba tan seguro de sí mismo.
Puede que no fuera un gran logro, pero para mí era importante. Sentí que podía tomar el control. Y entonces oí otra máquina detrás, otro coche que se detenía en la calle. Giré la cabeza y vi que se acercaba otro policía, otra figura. Pero esta vez no se parecía al primero, se movía con calma, como si supiera por qué estaba allí. Me miró, luego miró al que estaba delante de mí con la pistola en la mano. Todo está bien, hermano. Yo me encargo, le dijo a su compañero sin apartar la mirada de él. Su tono era tranquilo, autoritario, y no tenía la hostilidad que sentí por parte del primer policía. El segundo hombre se acercó a mí y me dijo, ¿puedo ver su tarjeta? La saqué con cuidado y se la di. Miró el carné y luego se volvió hacia el que tenía la pistola. No tienes derecho a comportarte así. Es una infracción, dijo con calma y firmeza. Dio unos pasos hacia el primer policía y lo tomó del brazo. Queda detenido por abuso de autoridad. Y comprendí que era un momento de victoria. No para mí, no solo para mí, sino para todos nosotros. Era el momento en que el sistema por fin empezaba a aceptar la justicia, aunque uno de sus representantes no estuviera dispuesto a aceptarla. Parte 3. ChatGPT adepto. Me quedé allí con los puños apretados mientras el segundo policía arrestaba al primero. Mi corazón latía con fuerza y mi mente intentaba comprender lo que estaba pasando. No podía creerlo, ese momento era tan inverosímil que no sabía cómo reaccionar. Pero no tenía tiempo para emociones. Era el momento en que mis acciones debían demostrar que la verdad estaba de mi lado. No tenía derecho a rendirme ni a permitirles ver mi debilidad. El policía que había arrestado al primero se volvió lentamente hacia mí. Su mirada se volvió menos tensa, pero había un profundo respeto en ella. Fue como si me viera por primera vez como una persona y no como un objeto bajo vigilancia. Y eso era lo que me importaba. Lo siento. Investigaremos lo sucedido. No podemos permitir algo así en nuestro equipo, dijo, pero sentí que sus palabras no eran una simple formalidad. Lo decía de verdad. Era un momento en el que no intentaba restar importancia a lo sucedido, sino que era consciente de que su compañero había cruzado una línea. Los miré a los dos, a su interacción, a cada movimiento que decidía cómo terminaría todo para mí. Mi mano aún sostenía con fuerza la tarjeta del FBI, como si fuera mi última defensa. No era un día cualquiera. No era una simple situación en la calle, era un choque entre dos realidades, una en la que yo no tenía ningún derecho a defenderme y otra en la que, a pesar de todo, tenía derecho a defenderme. Cuando el segundo policía regresó, me pidió que me sentara en su coche, mientras el primero se quedaba allí, ya esposado. La sensación era extraña. Si hubiera sido más débil, podría haberme marchado y dejado todo atrás. Pero sabía que ahora no podía hacerlo. Era más que una simple víctima. Era mi lucha. ¿Cómo te encuentras?, me preguntó cuando me senté en el coche. Era comedido, pero su pregunta era sincera. Tengo miedo, respondí de inmediato, sin intentar ocultar mis emociones. No era debilidad. Simplemente no podía seguir mintiéndome a mí misma que no importaba. Sentí cada minuto de esa situación como una pérdida de esperanza. Pero estaba dispuesta a seguir adelante. Y ahora estaba dispuesta a luchar. Ha sido peligroso, dijo, mirándome de nuevo. Y parece que has dado el paso correcto. Debes saber que la justicia siempre se impone. Puedes contar con ello. Asentí en silencio y luego volví la cabeza para mirar el lugar donde todo había comenzado. El policía esposado ahora formaba parte del sistema que debía responder. Yo era parte de ese sistema, aunque desde el otro lado,
y lo que había soportado era la prueba de que la verdad podía salir a la luz incluso en los momentos más oscuros. El coche arrancó y sentí como otras patrullas policiales comenzaban a aparecer en la calle. ¿Sería suficiente para cambiar algo en la policía? No lo sabía, pero este caso, este momento, sin duda sería una señal. Yo era parte de esa señal y ahora tenía que hacer todo lo posible para que mi caso fuera escuchado y para que esto no le volviera a pasar a nadie más. Al final, cuando llegamos a la comisaría, me di cuenta de que no podía simplemente olvidarlo. No podía pasar por todo eso y quedarme callada. Mientras estaba en el coche, ya había empezado a hacer llamadas. Sabía que esto no era el final, sino solo el principio. Tenía que actuar. Y justo entonces me llamó mi mentor del FBI. Su voz era tranquila, pero podía sentir cómo le latía el corazón al otro lado de la línea. ¿Estás segura de que era necesario?, me preguntó, sin juzgarme, pero tratando de entender. Ahora entiendo que no fue solo un incidente. Es parte de un problema mayor. Y si no actúo, el problema seguirá ahí, respondí, sintiendo que mis palabras se volvían pesadas, pero decididas. Has tomado la decisión correcta. Estamos contigo. No estás sola. Esas palabras eran justo lo que necesitaba. No estaba sola en esta lucha, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Al día siguiente empezaron a llegar las primeras denuncias. Varios agentes me apoyaron y el FBI abrió una investigación sobre el incidente. Y aunque todavía no podía olvidar al policía que se había reído de mi tarjeta, sabía que mis acciones serían clave para el cambio. Era más que un simple incidente, era una victoria por la justicia, por el respeto a mí misma, por el derecho a la dignidad en un mundo en el que a menudo no todo el mundo tiene esa oportunidad. Ya no podía dar marcha atrás. Estaba sentada en mi oficina, donde llevaba varias horas trabajando con todo el material que había conseguido reunir sobre la situación. La tarjeta que tenía en las manos ya no era solo una prueba de mi profesionalidad, se había convertido en un símbolo de lucha. Estaba preparada para que mi carrera y mi vida no fueran fáciles después de este incidente, pero sabía que había dado el paso correcto. Sabía que era el comienzo de algo más grande, no podía ni debía callarme. Detrás de la pared, a la que miraba una y otra vez, se llevaba a cabo una investigación oficial. Ya estaba claro que la situación no quedaría sin consecuencias. No sería otra violación silenciada, otro caso al que cerraríamos los ojos. Era más que la detención de un policía. Era una señal. Para todos nosotros. Y aunque aún quedaban muchas preguntas y aspectos complicados, sentí que empezaban a tenerme en cuenta. Cuando mi mentor volvió a llamarme, ya no estaba tan alterada como unas horas antes. Mi tormenta emocional se había calmado un poco, aunque aún sentía el latido de esos acontecimientos, como si se reflejaran en cada latido de mi corazón. Sabes que va a ser una lucha difícil. Lo entiendes, ¿verdad? Su voz era seria, pero no intimidante. Era simplemente un hecho que ambos sabíamos. Lo sé, respondí apretando los dientes. Pero no puedo ignorarlo. Tienen que saber que ese tipo de comportamiento no puede quedar impune. Se quedó en silencio durante unos segundos y luego volvió a hablar. Escucha, no estás sola. Y lo que has hecho no pasará desapercibido. Te apoyaré en cada paso del proceso. Estamos contigo. Sus palabras no solo me tranquilizaron, sino que me dieron fuerzas. En ese momento comprendí que no era solo mi lucha. Era una lucha por todos los que alguna vez se habían encontrado en una situación similar a la mía, que habían sufrido por los prejuicios y la injusticia. Yo era parte de algo más grande que mi historia personal. Esa noche, al llegar a casa,
leí varios mensajes que me habían enviado mis compañeros. Me apoyaban, expresaban su indignación por lo sucedido y se ofrecían a ayudarme en la investigación. No eran solo compañeros haciendo su trabajo. Eran personas que realmente se preocupaban por lo que había pasado y estaban dispuestas a actuar. Se inició una investigación oficial. Uno de los policías implicados en el incidente fue suspendido del servicio. Sabía que eso no era el final, que la verdadera lucha apenas comenzaba. Pero era una victoria. Pequeña, pero importante. Y justo cuando pensé que todo se había calmado un poco, comenzó a llegar una nueva ola de apoyo de gente común. Personas que no conocía personalmente comenzaron a escribirme por correo electrónico y a través de las redes sociales. Me agradecían mi valentía. Me contaban sus historias, sus experiencias. Y comprendí que se trataba de algo más que un simple problema con un policía. Era un problema profundo que debíamos resolver juntos. Decidí que tenía que seguir adelante. No se podía dejar este caso sin atención, y sabía que ahora tenía que actuar a un nivel superior. La justicia no llega por sí sola, hay que luchar por ella. Y yo estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que eso se hiciera realidad. Me invitaron a una conferencia sobre derechos humanos, donde pude dar una charla sobre lo que había pasado y por qué era importante para todos nosotros. Fue una decisión importante, no solo para mí, sino para todos los que se habían quedado al margen, mirando en silencio cómo el sistema permitía que siguieran los prejuicios y la discriminación. Cuando salí al escenario, había cientos de personas sentadas frente a mí, con la mirada fija en mí, los ojos llenos de expectación. Podía sentir su atención, su apoyo. Y en ese momento supe que tenía derecho a hablar. Tenía derecho a estar allí. Esto no es solo un caso aislado, es parte de un problema mayor, comencé, y mis palabras resonaron en todos los que escuchaban. Debemos asegurarnos de que otros no sufran lo mismo que yo. Y que todos los que trabajan en el sistema sepan que no se trata solo de normas. Se trata de respeto. Se trata de humanidad. Y debemos cambiarlo. No fue solo un discurso. Fue un llamamiento a la acción. Poco a poco, este incidente se convirtió en parte de un movimiento por el cambio, parte de una lucha por la justicia. Sabía que el proceso aún no había terminado. Pero también sabía que, juntos, habíamos iniciado algo importante. Y eso fue solo el comienzo. A las pocas semanas, ya me había acostumbrado a las llamadas constantes, las solicitudes y las noticias que llegaban cada día. Sin embargo, con cada nuevo mensaje, comprendía que los cambios no solo se estaban produciendo en la policía o en los organismos encargados de la investigación. Comenzaban por mí. Formaba parte de algo más grande. Mi lucha se convirtió en un símbolo para muchas otras personas que, como yo, no podían permanecer en silencio. El proceso de investigación fue largo. Pero cada paso nos acercaba a nuestro objetivo. El día que me llamó el abogado, supe que sería un momento decisivo. El policía que había provocado todo esto fue suspendido del servicio y se adoptaron nuevas iniciativas a nivel local para combatir la discriminación racial dentro de la policía. Lo hemos conseguido, realmente lo hemos conseguido, dijo el abogado, y sentí cómo me embargaban las emociones. Fue el momento en el que sentí que mi lucha no había sido en vano. Que todo lo que había pasado ahora tenía sentido. Mi decisión de no callarme supuso un punto de inflexión para muchas personas. Pero al mismo tiempo entendí que este éxito era solo una de muchas batallas. Cambiar el sistema, romper la cadena de prejuicios y miedo no es una tarea fácil que se pueda completar con una sentencia judicial o un arresto. Esto es solo el comienzo. Ya no era solo una agente del FBI,
Me había convertido en un activista, en la voz de quienes no podían hablar por la presión o el miedo. Sentí que mi lugar no estaba solo en las oficinas de los investigadores, sino en la sociedad, donde cada palabra, cada gesto en favor de la justicia es importante. Empecé a dar charlas en conferencias y en organizaciones comunitarias que luchaban contra la discriminación racial y las acciones ilegales de las autoridades. Compartí mi historia, pero no solo la mía. Conté las historias de quienes también habían sufrido violencia o prejuicios. Y cada vez que veía cómo eso inspiraba a otros, sentía que todos formábamos parte de un movimiento por el cambio, por un mundo mejor, por un mundo en el que todos tuviéramos los mismos derechos y oportunidades. Fue un proceso en el que todos empezamos a vernos unos a otros. Cada uno de nosotros tenía su propia lucha, su propio dolor, y todos merecíamos respeto. Todas esas pequeñas victorias, esos pequeños pasos adelante que dimos juntos, ayudaron a sentar las bases para una mayor justicia. Ahora sabía que, aunque fuera doloroso, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos y luchas, tenía el poder de cambiar las cosas. Y esos cambios se hicieron visibles. Conocí a personas que se acercaban a mí para agradecerme que hubiera defendido sus derechos. Vi cambios en las actitudes, en la comprensión de que la discriminación racial no es solo un incidente, sino un problema sistémico que debe resolverse. Recuerdo que un día, después de todos esos acontecimientos, caminaba por la calle y simplemente miraba a mi alrededor. Era una calle normal, con gente que se apresuraba para ir al trabajo y niños que corrían hacia la escuela. Y de repente me di cuenta de lo mucho que podemos cambiar si no nos callamos. Vi una nueva realidad en la que la gente empieza a detenerse y a darse cuenta de que el verdadero poder reside en la unidad, en la lucha por la verdad, por la igualdad, por la dignidad. No fue solo un paso adelante para mí. Fue una victoria para todos nosotros. Y ahora, cuando cuento esta historia, entiendo que el cambio es posible, incluso si el camino es difícil, incluso si la lucha parece interminable. Solo juntos, superando nuestros miedos y dudas, podemos cambiar el mundo. Y cada uno de nosotros tiene derecho a ser escuchado. Fue más que una victoria a nivel personal. Fue algo que me cambió y que tenía que cambiar todo el mundo a mi alrededor. La justicia, por difícil que sea de alcanzar, siempre merece la pena luchar por ella.